Hace mucho tiempo, cuando aún no se sabía nada de vampiros ni hombres lobo, la humanidad luchaba contra la tiranía de algún rey. Los pueblos se levantaban en armas contra la injusticia formando sus propios ejércitos. Querían librar a sus comunidades de una mano tirana que los quería tener en un puño para enriquecer sus reinados, sin importarles que la gente muriera de hambre, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Alguna gente osada alzaba su voz, deseaba crear sus propias leyes en base por el bien de sus comunidades. Esta era fue mucho antes de la existencia de Drácula y los hombres lobo. Con ellos también llegaron los cazadores, algunos por la recompensa que ofrecían al cazar estos monstruos, otros para defender su propia vida y la de su familia. Van Helsing fue uno de esos cazadores, pero apareció mucho después. Los tiempos medievales eran muy difíciles, incluso para los más osados y fuertes. No era nada fácil permanecer vivos ante la tiranía, el hambre y las fieras batallas ante el poder de un mal rey. Se cuenta que Lycans y los hematófagos aparecieron de repente. Estaban malditos. No sabían si el mismo Dios los había liberado para castigar a la humanidad o si se soltaron de sus cadenas para huir del Averno y dominar el mundo. Solo se sabe que llegaron de la nada. De día eran humanos comunes y de noche, con el poder de la luna, se convertían en bestias entre hombres y lobo, con un apetito voraz, insaciable, casi imposible de matar, con un instinto irracional, al igual que los vampiros, pero con la diferencia que estos se alimentaban de sangre humana. Eso les daba vigor y permanecían siempre jóvenes. Además, tenían el poder de volar y podían dominar a quien sea con solo la mirada de sus ojos. Ambos podían derrotar a 10 hombres tan solo con su fuerza, y después de matarlos, debían cortarles la cabeza o sacar su corazón y devorarlo. Si no lo hacían, se convertirían en uno como ellos. También escogían al más fuerte y valeroso para que fueran buenos guerreros y pudieran servirles. Por eso, aunque se mataban entre sí, nunca se terminaban. Las comunidades estaban infestadas de estas bestias. Pero como siempre ha sucedido en la humanidad, en cada etapa, época o era, existe alguien que nace superdotado con algún poder para defender el bien luchando contra el mal. Sansón es la prueba de uno, que nació de una mujer estéril de nombre Hatshepsut, pero que por medio de un ángel la hizo concebir a un poderoso hombre, hijo de Manón. También está Hércules, por mencionar a otro, este hijo de Zeus, el dios del cielo y el trueno. Sin embargo, esta historia habla de otro personaje, quien luchó contra lobos y vampiros, librando al mundo de estas terribles razas casi indestructibles. Los dioses no podían interferir directamente ante estos entes que por alguna razón habían sido liberados. Tal vez se puso a prueba el mundo con ellos, por eso fueron creados, o simplemente para castigar a los torcidos. No obstante, las cosas se habían salido de control, por eso enviaron a este hombre para terminar con las bestias o enviarlas a donde pertenecían. Según se sabe, que el rey Licaón fue el primer Lycan existido en la tierra, pero otros dicen que no fue así. Se revelaron en datos fósiles que la licantropía ha existido desde hace 1500 años. Sin embargo, algunos escritos antiguos especulan que vampiros y hombres lobo han existido desde hace 2400 años. ¿Cuál será el año real de su existencia? No lo sé, pero en esta historia nos remontamos a una época muy antigua en la que una noche sin más aparecieron estas bestias. En esa era no se conocía la luz, se generaba por medio de quinqués y fuego en antorchas. Para entonces existía un hombre muy valeroso
que comandaba un ejército luchando contra la tiranía de un rey soberbio. Simeón era su nombre y defendía al pueblo a costa de su propia sangre. En las batallas ya había perdido familiares, hermanos, tíos, primos y hasta sus propios padres. Únicamente le quedaba su mujer, la que estaba esperando un hijo suyo, y mientras él se debatía entre fieras batallas contra sus enemigos, ella se debatía entre la vida y la muerte al estar naciendo su hijo. En ese momento todo dependía de una curandera para traer a los hijos al mundo. Incluso se aliviaban solas, en ocasiones ayudadas por el mismo marido, y muchas de las veces la madre moría al dar a luz por las condiciones que se trataba el parto, o el bebé incluso se corría el riesgo que ambos murieran. Esa vez, la curandera, antes de que naciera su hijo, le dijo a Valerie que su vástago había sido privilegiado por los dioses. No sabía qué, pero le habían otorgado un gran poder porque se avecinaban tiempos difíciles. Veía llegar de la nada seres infernales que se alimentaban de carne y sangre humana. Eran casi inmortales, querían dominar el mundo. Por esa razón, su hijo era enviado para luchar contra ellos antes que aniquilaran la humanidad. Pero que lo más terrible era que con sus mordidas podían contagiar al humano y convertirse en uno de ellos. De esa manera la humanidad desaparecería y el mundo sería habitado por hombres lobo y vampiros, hasta que una de estas poderosas razas terminara con la otra y dominara el planeta. Valerie poco le creía a esta curandera. Además, los dolores del parto y la fiebre poco le permitían ponerle atención, hasta que se escuchó un llanto anunciando el nacimiento de su hijo, un bebé más grande de lo normal. La curandera se lo entregó, diciéndole que creyera lo que le dijo y de nombre debía ponerle Salomón. Así lo habían dispuesto los dioses. Luego de eso desapareció. La anciana no era curandera, era una bruja. Había sido enviada para ayudarle y darle su mensaje. En otro lado, muy lejos de ahí, Simeón, su esposo y padre del recién nacido, seguía peleando fieramente. Muchos caían ante su espada. La valentía, fuerza y destreza que tenía se impregnaba en sus guerreros y hacía que salieran vencedores. Sin embargo, en esa ocasión cambiarían las cosas, porque de repente se escucharon aullidos. No supieron de dónde, solo vieron aparecer unas enormes bestias emitiendo rugidos, destrozando a sus hombres. Algunos de ellos lograron clavar sus espadas y flechas en aquellos demonios, pero no morían. Sus heridas sanaban en segundos. Tanto para Simeón como para sus hombres, esto era algo inaudito, puesto que nunca habían visto nada parecido. El mismo Simeón hundía su espada una y otra vez en sus cuerpos lobunos, pero ningún daño les hacía, hasta que cortó la cabeza de uno y este cayó sin vida, transformándose en un hombre común. Con voz de mando gritó a sus guerreros que cortaran sus cabezas o clavaran la espada en su corazón. Solamente así podrían matarlos. Entonces empezaron a caer bestias sin cabeza. No obstante, eran más fuertes que ellos. Además, la oscuridad era su aliada. Su vista estaba súper desarrollada y de noche eran presa fácil para ellos. Pelearon toda la noche y al amanecer no quedaba ningún hombre vivo. Simeón, herido de muerte, antes de morir, alcanzó a ver que otros monstruos aparecían, pero estos volaban y eran tan poderosos como los lobos, y vio que se destrozaban entre ellos. Fue lo último que miró. Luego no supo más de sí. En esos momentos, Valerie despertó sobresaltada. Tenía el presentimiento de que su esposo había muerto.
De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por gritos aterradores en la comunidad. Seres volando, gruñidos de bestias devorando a los pobladores. Otros clavaban sus colmillos en los cuellos hasta dejarlos sin gota de sangre. Era lo que causaba los gritos de la gente. Valerie tomó a su hijo y huyó por la maleza. Su esposo tenía una guarida oculta para cuando estuviera en peligro, se escondiera en ella. Y así lo hizo. Se ocultó por mucho tiempo, como muchos más lo hicieron, para sobrevivir. Mientras que en el exterior, vampiros y hombres lobo peleaban entre sí por gobernar el mundo. Valerie, en el transcurso de los años, le fue enseñando a su hijo Salomón a luchar y cómo usar el arco y la espada. Era esposa de un guerrero y sabía bien cómo hacerlo. Un día se le apareció la bruja del parto y le dijo que existía un metal plateado entre la tierra. Con él deberían hacer espadas y flechas. Solo eso podría matar a las bestias. Buscaron en cuevas hasta que lo encontraron, y en la misma cueva comenzaron la elaboración de sus propias armas. Para entonces, Salomón a sus 20 años era un hombre corpulento de casi 2 metros de estatura, muy hábil y fuerte. Tenía el poder del sentido, oído y vista nocturna, además de una fuerza descomunal que los dioses le habían otorgado para nivelar la balanza entre los monstruos y él. 2 meses después, habían terminado de forjar espadas, arcos y flechas. La espada de Salomón no era común, pesaba 50 kilos y era de plata pura. En su empuñadura tenía esmeraldas y diamantes que en la misma cueva había encontrado. En esos tiempos abundaban esas joyas y difícilmente un hombre normal podría levantarla. Sin embargo, él la sostenía como si fuese una simple vara. Las estaban probando cuando en eso un puñado de 5 hombres lobo descubrieron la caverna y se abalanzaron contra ellos para devorarlos. Salomón levantó su espada y su madre disparó 2 flechas a la vez, atravesando los corazones de un par de bestias, mientras que el filo de la espada enviada por Salomón partía a otras 2 bestias de un solo golpe. La otra huyó al ver tal poder y ellos comprobaron lo que podían hacer con sus armas. Valerie ahora creía todo lo que la anciana bruja le había predecido. Entonces se prepararon. La guerra contra seres de otros mundos apenas estaba comenzando.